una novedad o una nueva prestación muy importante, de hecho es un nuevo módulo, es la posibilidad de estudiar y analizar las vibraciones mediante un análisis modal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que a partir de ahora, cuando queramos analizar una estructura y queramos ver cómo responde frente a acciones dinámicas, como puede producir el viento, todos recordaremos el caso del puente de Tacoma, o cargas de tráfico, los típicos pasos de un ejército en un puente o en una pasarela, o los efectos sísmicos, ¿no? Todo eso, evidentemente, son temas que nos preocupan a la hora de analizar una estructura. Y este análisis que hemos realizado es un análisis modal. Bueno, pues si queremos saber más, aquí a la derecha tenemos una información, una documentación técnica importante que yo voy a revisar rápidamente, pero que creo que es importante que luego cada uno de nosotros, cuando vayamos a utilizarlo, hagamos una revisión completa y detenida de todo lo que se expresa en este documento. Lo importante es que ese análisis de vibraciones lo hacemos mediante un análisis modal. Y evidentemente vamos a tener que elegir una matriz de rigidez y una matriz de masas dependiendo del caso que estemos analizando, ¿vale? Entonces, la matriz de rigidez, como todos sabemos, pues podemos estudiar ya desde hace una versión, en el caso de CIPE 3D, podemos realizar cálculos no lineales, podemos analizar estados no lineales. Evidentemente, si tenemos un caso de carga donde hemos definido elementos no lineales, como puede ser, en este caso pueden ver aquí idealizado, pues una rótula plástica, un apoyo donde esté permitido el comportamiento elástico frente al descenso en el eje Z en un sentido y en el otro no, pues evidentemente una matriz de rigidez de un caso en donde hay no linealidades, pues lógicamente tendremos primero que resolver esa matriz de rigidez de ese caso y a partir de ese caso podremos realizar un análisis lineal a partir de ese modelo. Evidentemente, la matriz de masas la tendremos que formar del estado de cargas de la combinación o caso de carga que queramos analizar y a partir de esa matriz de masas hacer el análisis modal. ¿A qué nos conlleva todo esto? Pues que podamos hacer un análisis modal de vibraciones teniendo en cuenta que normalmente tenemos dos casos. Cuando nosotros veníamos calculando hasta ahora, normalmente considerábamos que en el plano XY, digamos que sería como en este caso el plano del tablero, estaríamos analizando en el eje X y en el eje Y, que sería el del plano horizontal, los desplazamientos de las masas en esas dos direcciones. Y además podríamos tener respecto al eje vertical Z un giro de esta estructura. Además, ahora analizaremos la situación en donde podremos analizar también los desplazamientos verticales en el eje Z y los giros en el plano XY con el Z. Con lo cual, digamos, podremos ver a partir de este análisis los porcentajes de masa movilizada, las frecuencias que obtenemos para cada modo y así poder estudiar en cada caso en función de las acciones a las que esté sometida qué tipo de medidas podemos adoptar en nuestra estructura para que no se produzcan esos acoplamientos modales, esos efectos de resonancia que se pueden producir cuando nuestra estructura
después de realizar este análisis, vemos que puede acoplarse en alguno de sus modos. Bueno, todo eso en CIPE 3D. Imaginemos este caso en donde tenemos una pasarela. Hemos definido unos casos de carga, en este caso 2. Hemos realizado el cálculo, que no lo voy a repetir ahora, y vamos a obtener como resultado unos modos de vibración en donde podemos ver para cada modo y caso de carga todos los modos calculados. En este caso se han calculado 10 modos. En otro caso, pues se han calculado hasta 100 modos. Y para cada caso podemos analizar el comportamiento de cada modo con sus periodos y sus frecuencias de vibración. Aquí tenemos toda la información. Si queremos ver la animación, pues no tenemos más que pulsar en este icono y podremos ver el comportamiento para cada uno de los modos. Bueno, creo que este módulo es un módulo importante de alto nivel, que por eso les recomiendo que visiten esa documentación, la lean, para entender cómo hemos actuado en CIPE 3D. Información numérica, pues lógicamente de todos estos cálculos, en donde hemos analizado dos casos, como yo comentaba antes, nosotros estamos movilizando, en este caso, en la dirección Z vertical, los desplazamientos, y estamos analizando también los giros en el plano XZ y en el plano ZI, viendo el porcentaje de masa movilizada para cada modo. Bueno, pues todo eso es lo que podemos ver gráficamente, tal como he mostrado anteriormente, mediante ya sea la deformada o la animación de la deformada. Si vemos el otro caso de carga en donde tenemos hasta 100 modos, vamos viendo cuáles son los modos significativos con sus periodos, y si seguimos viendo hasta todos los modos analizados, tenemos al final un resumen donde podemos ver que en la dirección Z, la masa Z, se llega a movilizar cerca de un 80% para unas frecuencias bajas. Mientras que si lo vemos en la dirección X y en la dirección Y, las masas movilizadas ya se producen para unas frecuencias mucho más elevadas. Bueno, pues con esta información ya tenemos los resultados para poder abordar ese análisis de vibraciones en función de las acciones que vayamos a sufrir en esta estructura. Esto es lo que hemos hablado aquí del análisis de vibraciones, el análisis modal de vibraciones.